Hola, mi nombre es Sebastián, soy abogado y hoy te voy a seguir hablando de derecho romano. Las fuentes del derecho romano. Por fuentes de derecho romano debe entenderse aquellas manifestaciones que hicieron posible la producción del mismo, como así también aquellos medios de que podemos valerlo para lograr conocerlo. Fuentes de producción del derecho romano. Los modos según los cuales la norma jurídica ha sido establecida como tal, como norma positiva y coactiva, constituyen la fuente de producción del derecho romano. El derecho romano puede provenir de la costumbre o de la ley, mientras que la costumbre produce derecho no escrito, ius non scriptum. La ley es por excelencia la fuente del derecho escrito, ius scriptum. No debe confundirse la fuente del derecho romano con el órgano del cual emana la misma. Por ejemplo, la ley comicial o los senado consultos constituyen fuentes productoras del derecho romano, mientras que el comicio o el senado son los organismos que los crean. Vamos en primer lugar por el derecho no escrito o la costumbre. La costumbre es el derecho que el uso convalidó. La costumbre es la observancia constante y uniforme de una regla de conducta, cumplida por los miembros de una comunidad social, con la convicción de su correspondencia con una necesidad jurídica. El derecho no escrito, que tiene por fuente la costumbre, es también llamado derecho consuetudinario y en Roma ha precedido a toda otra manifestación jurídica, constituyendo en el periodo monárquico la principal y casi exclusiva fuente del derecho romano. La subsistencia del derecho consuetudinario con su fuerza obligatoria y la aparición del derecho escrito, que enfrenta la costumbre con la ley, llevó a que Constantino sancione una constitución en la cual se establecía que si bien la autoridad de la costumbre y del uso de largo tiempo, el cual no es despreciable, en alguna manera puede prevalecer sobre la razón y la ley. Es decir, la costumbre no puede privar sobre la ley escrita. No obstante, se reconoce la validez de la misma para regular las relaciones jurídicas cuando la ley así no lo hiciera. Ahora vamos con el derecho escrito, la ley. Por derecho escrito se entiende aquella norma sancionada por una autoridad con potestad legislativa. Las reglas apoyadas por la costumbre, debido a que son escasas y carentes de fijeza, no eran suficientes para el gobierno de una sociedad romana organizada y fue necesario que ellas, con el concurso de la autoridad soberana, adquieran el carácter de un precepto común, destinado a regular con precisión las relaciones humanas, por conducto de aquellos organismos creados con la facultad de promulgar normas con fuerza obligatoria. La lex es definida como el precepto común, decreto de hombres prudentes, corrección de los delitos que, por voluntad o ignorancia, se cometen, y pacto común de las repúblicas. Se señala como derecho escrito a la ley comicial, a los plebiscitos, a los senado consultos, a las constituciones de los emperadores, a los edictos de los magistrados y a las respuestas de los jurisconsultos. Vamos en tercer lugar con la ley comicial. Según los textos romanos se entiende por ley, en sentido estricto, lo que el pueblo romano constituía al ser interrogado por un magistrado senador. Es decir, la lex era la norma jurídica general y obligatoria, sancionada solemnemente por el pueblo romano, reunido en comicio a propuesta de un magistrado. La ley comicial recién adquirió carácter de derecho escrito con la instauración de la República y por conducto de los comicios centuriados. Se sostiene que, aunque existieron las reuniones del pueblo en comicios curiados desde la fundación de Roma, nunca tuvieron la facultad de legislar, siendo la costumbre la única fuente del derecho por aquel entonces. Cuando se llevaron a cabo las reformas de Servio Tulio, la actividad política del pueblo se ejerce en los comicios por centuria, siendo convocados por el cónsul, el dictador o el tribuno militar. Luego se transfiere dicha potestad a los comicios por tribu, presididos por magistrados patricios. Cuando los plebiscitos, es decir, las decisiones de la plebe, alcanzaron obligatoriedad, la ley comicial fue sancionada más en interés del derecho público que del derecho privado, perdiendo importancia por las sucesivas mutilaciones a los poderes de los comicios, hasta que desaparece como fuente del derecho al quedar disuelto el órgano legislativo que la producía, en los tiempos del emperador Nerva. Los plebiscitos o plebiscitum son definidos como lo que establecía la plebe, interrogada por un magistrado plebeyo, que es el tribuno. En un principio fueron decisiones votadas por la plebe, en las reuniones que acostumbraron a efectuar los miembros de la plebe para resolver las cuestiones que entre ellos se suscitaran. Con el tiempo, los plebiscitos pudieron resolver asuntos de interés general con la condición de que fueran aprobados por el pueblo en los comicios por centurias. Con el avance del plebeyado, adquieren fuerza obligatoria por conducto de las leyes Valeriae, Horatiae, Publilia, Pinolis y Hortensia.
Desde que fueron obligatorias para todos, llegaron a ser más frecuentes que la ley comicial, regulando especialmente el derecho privado, recibiendo generalmente la denominación de ley, como la lex Aquilia. Vamos ahora con los senado consultos. Es lo que el Senado ordena y constituye. Las institutas enumeran a las decisiones votadas por el Senado como fuente del derecho. Se sostiene que los senado consultos tuvieron fuerza de ley desde fines de la era republicana y en el Alto Imperio constituyeron la más importante fuente legal del derecho escrito, absorbiendo incluso la ley comicial. En el Bajo Imperio, con las constituciones de los príncipes, desaparece el Senado consulto. Las constituciones imperiales son aquellas resoluciones del emperador sobre cuestiones del derecho. Fueron definidas como todo lo que el emperador decide, por un rescripto, o lo que decreta juzgando, o lo que manda por un edicto, y que reviste el carácter de ley, porque la voluntad del príncipe tiene fuerza legal, en virtud de que el pueblo le traspasó todo su imperio y potestad. La potestad acordada a los césares para crear normas jurídicas obligatorias provenía de una ley regia, conocida como Lex Imperii. Se sostiene que por esta ley, el Senado y el pueblo le delegan al emperador los poderes que les estaba reservado. Cuando los príncipes absorbieron las facultades legislativas de los órganos que antes las creaban, las constituciones imperiales se convirtieron en la fuente creadora del derecho privado, ya sea en la forma de, en primer lugar, edictos o edicta, que eran disposiciones de carácter general dictadas espontáneamente por el emperador. En segundo lugar, decretos o decreta, que eran decisiones que emitía como juez supremo en las causas de su jurisdicción. En tercer lugar, como rescriptos o rescripta, que fueron las contestaciones que daba el príncipe a las consultas que se le formulaban y que tomaban el nombre de epístola, si eran enviadas a los magistrados, y de pragmáticas sanciones, si lo eran a una provincia o municipio. Y en cuarto y último lugar, mandato o mandata, si se trataba de instrucciones impartidas a los funcionarios imperiales. Los edictos de los magistrados son mencionados en las institutas como una fuente del derecho escrito, aunque menciona solamente a los que son emitidos por los pretores y los ediles curules, y no menciona a los otros magistrados, como los cónsules y el tribuno de la plebe, ni a los gobernadores en las provincias. Los edictos de estos magistrados constituyeron el derecho honorario, aun cuando quienes la producían no estaban investidos de la facultad legislativa. En los hechos fue así, por el imperio, atribuido al pretor y a los ediles, durante el año que ejercían sus funciones, teniendo amplio campo de aplicación y una vigencia que integró gran parte de la vida romana, hasta que, aún sin dejar de existir, sus normas se materializaron en un cuerpo único, conocido como el Edicto Perpetuo de Salvio Juliano. Por último, las respuestas de los jurisconsultos son también enumerados por las institutas como fuente del derecho romano, llamándolas responsa prudentium, y son las sentencias y opiniones de los que habían recibido el poder de fijar el derecho. Ello es así porque se había establecido antiguamente que las leyes fuesen públicamente interpretadas por ciertas personas llamadas jurisconsultos, que recibían del príncipe el derecho de responder. Asimismo, jurisconsultos eran aquellos dictámenes y decisiones que tenían tal autoridad que no le era permitido al juez separarse de su respuesta. Desde mucho antes de la concesión del ius publice respondendi, otorgada por el emperador Augusto, personas dedicadas al estudio del derecho ya eran consultadas en Roma por los ciudadanos para que los asesoraran en sus negocios y pleitos, formándose así una pléyade de jurisconsultos, cuyo primer exponente fue Tiberio Coruncáneo. Aún en la época republicana, aun cuando las decisiones de los jurisconsultos no tuvieran fuerza obligatoria, ya le era difícil a los jueces apartarse de las soluciones que ellos propiciaban. Y como siempre, si el video te gustó, suscríbete, dale like, coméntame las inquietudes que te han quedado sobre los temas abordados y espero verte en un nuevo video. Muchas gracias.